Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desvelamos los secretos que los famosos intentan mantener ocultos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, un cruce de palabras que ha dejado a muchos preguntándose, ¿quién insultó primero? Me refiero, por supuesto, a la polémica que ha envuelto a nuestro querido Can Yaman y bueno, mejor guardemos el nombre para el momento justo, ¿no creen? Porque el verdadero motivo, mis amigos, les va a sorprender. Prepárense, pónganse cómodos y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Verán, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las opiniones, las entrevistas y las declaraciones públicas son un campo minado. A menudo se sacan de contexto, se malinterpretan o, peor aún, se utilizan como armas afiladas en batallas mediáticas que pocos comprenden realmente. Y en esta ocasión, la historia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha acaparado titulares nos presenta un escenario donde parece que alguien, en un arrebato de ¿qué? ¿Enojo desmedido? ¿Una necesidad de autodefensa? ¿O quizás simplemente una jugada calculada basada en desinformación? Lanzó la primera piedra, desatando una tormenta de especulaciones. Las redes sociales ardieron con comentarios, debates y acusaciones, los titulares se multiplicaron como panés y mantequillas bajo la atenta mirada de un público ávido de drama, y todos querían saber la verdad desnuda y sin adornos. ¿Fue Can Yaman el que inició todo el lío con alguna palabra fuera de lugar, una indiscreción imperdonable? ¿O fue él, en realidad, la víctima de un ataque verbal inesperado, una embestida injusta contra su reputación? Pues bien, para desentrañar esta compleja maraña y llegar al corazón de la verdad, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, poner en pausa el torbellino mediático y examinar los hechos con una lupa de objetividad. Las especulaciones que incendiaron la opinión pública comenzaron después de unas declaraciones que, supuestamente, hizo Can Yaman en una entrevista reciente. Se decía, se rumoreaba, se comentaba con insistencia que había lanzado comentarios bastante duros, despectivos y poco halagadores hacia una colega de profesión, una figura reconocida en el mismo ámbito. Y claro, cuando hablamos de Can Yaman, la atención mediática se dispara como un cohete. Su carisma arrollador, su éxito internacional que lo ha catapultado a la fama mundial, su vida personal siempre bajo el microscopio de los paparazzi y las redes sociales, todo contribuye a que cualquier chispa, por pequeña que sea, se convierta instantáneamente en un incendio forestal de proporciones épicas en el panorama mediático. Las supuestas palabras que se le atribuyeron a Can eran de un tono despectivo, casi hiriente, haciendo alusión a la profesionalidad, al talento y al compromiso de esta persona. Imaginen la escena, los fans como siempre divididos en bandos irreconciliables. Por un lado, los que defienden a Can a capa y espada, leales hasta la médula, dispuestos a creer en su inocencia ciega. Por otro lado, los que, indignados por los supuestos comentarios, piden explicaciones, exigen justicia y muestran su repulsa. Y en medio de todo este revuelo, en el epicentro de la tormenta mediática, está la otra parte, la supuesta aludida, la colega de profesión, que en un principio se mantuvo en un prudente silencio, dejando que el torbellino mediático hiciera su trabajo, que la opinión pública se formara y que las aguas, si es que alguna vez lo hacían, se calmaban por sí solas. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, mis amigos, y es donde entra la parte que los va a dejar con la boca abierta, con los ojos como platos, y que revela la verdadera complejidad de esta historia. Porque lo que se cuenta por ahí, lo que se publica a bombrante y platillo en muchos lados, en los portales de noticias más sensacionalistas, en los programas de corazón más ruidosos, no es, ni de lejos, la historia completa. O dicho de otra manera, es una parte de la historia contada desde un ángulo muy específico, cuidadosamente seleccionado, y a menudo, no es el que nos cuenta la verdad completa, la verdad matizada y objetiva que todos merecemos conocer. Resulta que tras una investigación minuciosa, entrevistando a fuentes cercanas, a personas que estuvieron presentes en los eventos, y analizando el flujo de información con una perspectiva imparcial, se ha podido reconstruir una línea de tiempo más precisa de los eventos. Y lo que descubrimos es que antes de que las supuestas palabras de Can Yaman vieran la luz, antes de que se convirtieran en el tema central de las discusiones, ya existían, digamos, ciertos comentarios previos. Comentarios que quizás no llegaron a los titulares de los grandes medios con la misma fuerza explosiva, pero que sin duda sembraron la disco. Y crearon un ambiente de tensión latente. Para ser más precisos, las primeras declaraciones que generaron incomodidad,
que encendieron la mecha de esta polémica, provinieron de la persona que posteriormente fue señalada como víctima del supuesto insulto de Khan. Estas declaraciones iniciales, que se hicieron en un contexto más privado, o quizás en una entrevista con un público más reducido, con menor difusión mediática, hicieron alusión indirecta, pero de forma bastante clara y directa para los entendidos, a la forma de trabajar de Khan Yaman, a su disciplina, a su dedicación y, como no, a su manera de abordar ciertos proyectos, a su ética profesional. Se comentaba, y estos comentarios se difundieron en círculos del medio, que esta persona no veía con buenos ojos ciertos aspectos de la carrera, del estilo o de la proyección de Khan. Eran críticas veladas, pero críticas al fin y al cabo, que empezaron a generar un murmullo de desaprobación. Y aquí está el giro argumental, el punto de inflexión que cambia radicalmente la percepción de los hechos. Khan Yaman, lejos de ser el primero en atacar, el instigador de la polémica, parece haber respondido a una provocación previa. Es decir, las palabras que se le atribuyeron como un insulto inicial, como la chispa que encendió el fuego, en realidad, habrían sido una reacción. Una respuesta, quizás no la más diplomática, quizás con palabras que podrían haberse evitado, pero una respuesta al fin y al cabo, ante comentarios que desde su perspectiva, eran injustos, malintencionados o poco profesionales. Una defensa ante un ataque, aunque éste fuera indirecto. Imaginen la frustración. Tú estás trabajando arduamente, estás completamente enfocado en tus proyectos, en tu carrera, en tu arte, y de repente escuchas o te enteras de que alguien, sin venir a cuento, sin motivo aparente, está criticando tu trabajo, tu dedicación, tus métodos, tu esfuerzo. Y no es una crítica constructiva, de esas que ayudan a crecer y mejorar, sino algo más personal, algo que roza el ataque velado, la insinuación malintencionada. Si tú eres Khan Yaman, una figura pública de renombre internacional que ya está bajo el escrutinio constante de millones de personas, bajo la presión de la opinión pública, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo gestionarías una situación así? Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Sentados cómodamente en nuestros sofás, viendo la televisión o leyendo las noticias en nuestros dispositivos, decimos con ligereza, ¡ay, qué mal, qué lamentable, porque dijo eso! Pero la realidad es que no estamos en su piel, no conocemos las presiones a las que está sometido, no sabemos los comentarios hirientes o las críticas injustas que se producen detrás de cámaras, en los camerinos, o en círculos más íntimos y profesionales que rara vez llegan a oídos del público general. Y es que según lo que hemos podido averiguar a través de fuentes fiables y análisis detallados, las supuestas palabras de Khan Yaman, que se viralizaron como un insulto flagrante y sin justificación, en realidad, fueron una respuesta directa a comentarios previos de esta colega. Comentarios que en su momento habían lanzado indirectas, o incluso afirmaciones directas, sobre la profesionalidad, el compromiso y la ética de trabajo de Khan en ciertos rodajes y proyectos. Se decía, por ejemplo, que Khan solía llegar tarde a los sets, o que no se tomaba en serio ciertos aspectos del trabajo, o que su dedicación dejaba mucho que desear. Declaraciones que evidentemente no le sentaron nada bien a un actor que ha demostrado una gran dedicación, un esfuerzo considerable y una pasión innegable para labrarse una carrera internacional desde cero, superando obstáculos y demostrando su valía en cada proyecto. Piénsenlo desde este ángulo, desde esta perspectiva. Si alguien cuestiona tu ética de trabajo, tu compromiso con tu profesión, tus logros después de haberte esforzado tanto, de haber dedicado innumerables horas y energías, es natural, es humano, que salte una reacción. Que sientas la necesidad de defenderte, de poner las cosas en su sitio. Y en el caso de Khan, esa reacción, aunque haya sido en palabras, aunque haya sido en un cruce de declaraciones, parece haber sido una defensa ante lo que él percibió como un ataque infundado, una crítica injusta a su profesionalidad. Pero la prensa, como bien sabemos, especialmente la prensa del corazón y del entretenimiento, a menudo prefiere la noticia impactante, el titular escandaloso, la controversia jugosa que genera clics y visitas. Y decir que Khan Yaman insultó primero es, sin duda, mucho más llamativo, mucho más noticioso, que decir que Khan Yaman respondió a comentarios previos de una colega. Es una cuestión de perspectiva, de framing, de cómo se presenta la información para generar el mayor impacto emocional y mediático posible, incluso si eso significa distorsionar la realidad. Las redes sociales, por su parte, se encargaron de amplificar esta polémica hasta límites insospechados. Os fans de ambas partes, como en un auténtico circo mediático, se enzarzaron en debates acalorados, se crearon hashtags para defender a su ídolo o para atacar al contrario, se compartieron memes y vídeos virales,
todo un espectáculo de dimes y diretes que, al final, desvía la atención del quid de la cuestión, la verdad. Y la verdad, en este caso como en muchos otros en el mundo del espectáculo, parece ser mucho más matizada, mucho más compleja y mucho menos sensacionalista de lo que inicialmente se presentó ante el público. Entonces, ¿quién insultó primero? La evidencia, las pruebas que hemos recopilado y analizado, apuntan con contundencia a que las primeras chispas, los primeros comentarios hirientes o despectivos, no provinieron de Can Yaman. Hubo comentarios previos, quizás menos publicitados, menos resonantes en los grandes medios, que crearon un ambiente de tensión y malestar. Y las palabras de Can, por muy desafortunadas que algunos las consideren, por mucho que se hayan criticado públicamente, habrían sido una reacción, una respuesta directa a esa hostilidad latente, a esa crítica velada. Es importante también recordar, mis amigos, que el mundo del espectáculo es un mundo complejo, un universo de egos inflados, de presiones constantes, de ambiciones desmedidas y de rivalidades silenciosas. Las relaciones entre colegas no siempre son idílicas, no siempre son amistades sinceras, y a veces las envidias, las inseguridades o las luchas de poder salen a la luz de formas poco agradables, a través de comentarios hirientes o acciones cuestionables. En este caso parece que hemos sido testigos de una de esas situaciones, donde la imagen pública de una persona, en este caso, la de un artista que goza de gran popularidad, se ve manchada por interpretaciones erróneas, por la difusión selectiva de información o por la simple y llana manipulación mediática. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, a ser más críticos con la información que consumimos a diario. No todo lo que leemos en Internet, lo que vemos en televisión, o lo que escuchamos en las redes sociales es la verdad absoluta, la realidad tal cual es. Debemos indagar, debemos buscar diferentes fuentes, debemos contrastar la información y, sobre todo, debemos tratar de entender el contexto en el que se producen las declaraciones, las presiones que pueden existir y las intenciones detrás de las palabras. En segundo lugar, a tener un poco más de empatía. Las celebridades también son seres humanos con sus emociones, sus presiones, sus momentos de debilidad y su derecho a defenderse ante ataques injustificados. La carrera de Can Yaman ha estado marcada por un ascenso meteórico, una trayectoria fulgurante que lo ha llevado a la cima del éxito internacional en un tiempo récord. Y con el éxito, como es natural, vienen las críticas, las envidias, las polémicas y los intentos de empañar su imagen. Pero es su dedicación incansable, su talento innato, su carisma arrollador y, sobre todo, su conexión genuina y profunda con sus fans lo que lo ha mantenido en la cima, lo que le ha permitido superar cada obstáculo. Y estoy seguro de que él, como profesional que es, como alguien con carácter y determinación, sabrá manejar esta situación, aprender de ella y salir fortalecido, más fuerte aún, de esta batalla mediática. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que escuchen sobre una polémica que involucre a Can Yaman, o a cualquier otra celebridad, recuerden este vídeo. Recuerden que la historia, en el mundo del espectáculo, a menudo tiene más de dos caras, y que el verdadero motivo detrás de las palabras, detrás de las acciones, puede ser mucho más complejo, mucho más sutil y mucho más sorprendente de lo que parece a simple vista. No se dejen llevar por los titulares sensacionalistas ni por las primeras impresiones. En resumen, hemos desvelado hoy que la historia del supuesto insulto de Can Yaman no es tan simple ni tan unilateral como se presentó inicialmente en los medios. Las pruebas que hemos analizado sugieren firmemente que él fue, en realidad, quien respondió a comentarios previos de una colega, lo que pone en tela de juicio quien lanzó la primera piedra en esta batalla mediática que ha cautivado a millones. El verdadero motivo detrás de esta controversia, como esperábamos, es mucho más profundo y complejo de lo que aparenta, y nos enseña, una vez más, la vital importancia de analizar la información con la máxima cautela, con objetividad y con una mente abierta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestro tiempo y vuestra atención. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante, tan revelador y tan esclarecedor como yo al investigarlo y presentarlo. Si les ha gustado y les ha parecido que hemos aportado una nueva perspectiva a esta polémica, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, para que todos se enteren de la verdad, de la historia completa. Y no solo de la versión sensacionalista. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, nuestros descubrimientos exclusivos y todos los secretos del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.